reducir tu consumo de agua, ya sea reduciendo tu consumo de carne, que es muchísimo más significativo que bañarte en 5 minutos, créanme. Para hacerlo bien, necesitarías tú en modo laboratorio ponerla en agua caliente y ver en qué partículas se descompuso, se transformó. Bienvenidos a Desencriptando la Sostenibilidad. Hola Ivana, Hola Ceci, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Gracias. Oye, pues estaría padre que hoy habláramos de huella de carbono, ¿cómo ves? Sí, buenísimo. Es un tema que de hecho nos preguntan mucho en los cursos ¿Ah, de sí? huella de carbono, ¿sí? Pues mira, podemos empezar diciendo qué es la huella de carbono. La huella de carbono, pues, es el volumen de gases de efecto invernadero que se producen con cada una de nuestras acciones o actividades. ¿Tú ya sabías esto? Pues sí, ya lo sabía. Creo que a veces lo que pasa es que puede ser muy difícil, ¿no? Como cuantificarlo realmente, pero sí, sí, o sea, sí entiendo más o menos el concepto y entiendo también que se puede hacer a nivel personal, a nivel empresa, a nivel país y demás. Claro, y de hecho eso es algo muy interesante porque ha habido una discusión sobre, a ver, es obvio que si nosotros sacamos nuestra huella de carbono personal, eh, es una huellita comparada con la huella de carbono que tienen las gigantescas empresas, ¿no? Entonces, si yo individualmente reduzco mi huella de carbono, está muy bien, pero en realidad en la matrix de huella de carbono, pues no hace mucha diferencia que digamos, o sea, por no decir que ni siquiera se nota la diferencia, ¿no? Y entonces esa es la discusión un poco. Se sabe hoy por hoy que hay empresas que han invertido enormes cantidades de dinero para justo poner el foco en la huella de carbono individual, porque a la hora que yo como individuo como que me apropio de esa responsabilidad, pues un poco quito la mente de qué tan responsables son las empresas. Y se ha medido como la población, quién cree que realmente tiene más responsabilidad y a la hora de las encuestas sale que la gente piensa que en primer lugar el gobierno, en segundo lugar nosotros, o sea, como individuos, y en tercer lugar las empresas, imagínate. Es que es real, o sea, sí ha habido gente que me comenta que pues te hacen sentir responsable y yo creo Claro, que es compartido, claro, a ¿no? ver, somos responsables, pero es lo que te digo, nuestra huellita que aunque es, o sea, por ejemplo, nosotros pues vivimos en México y estoy seguro, como tenemos electricidad, internet y acceso a un montón de cosas, estoy segura de que nuestra huella, por lo menos la tuya y la mía, está por encima de la media mundial, ¿no? Digo, a ver, no tengo el número ahorita exacto, pero estoy segura de entrada que está por encima, ¿no? Pero aún así, nuestra huella no es nada comparado con lo que hacen las empresas gigantes. Y pues un poco para hablar contigo de este tema, se me ocurrió revisar algunas cositas para decirte, como es que, ¿sabías que el 71% de las emisiones globales las emiten 100 empresas? O sea, el 71%. O sea, si estas 100 empresas, pum, adiós, imagínate, bajaría 71%. Claro que es una utopía. Claro, porque además esas 100 empresas hacen el 70% de lo que consumimos probablemente, ¿no? O sea, son empresas que son dueños así de otras 100, ¿no? Pues te diré algo, me pareció muy impresionante que ya ahora sí que indagando y viendo, ok, cuáles son esas 100 empresas, porque la cosa es así, nosotros sí somos responsables y sí tenemos una huella individual que puede ser muy grande, o sea, digo, parámetro la huella de los demás, pero obviamente los más responsables son las empresas porque ellos son los que emiten más, o sea, es un tema de números, ¿no? Y las empresas, al ser pues los más responsables y tratarnos también un poco con un montón de trucos de mercadotecnia, de hacernos sentir más responsables a nosotros, pues obviamente se están un poco desentendiendo.
y hay muchas maneras de desentenderse, que también vamos a hablar de eso ahorita. Otro punto que creo que es importante en esto, o sea, son las empresas, pero como dices, están estos trucos de marketing, pero al final del día es la demanda, ¿no? Lo que mueve estas empresas. Entonces ahí es cuando tu poder individual, ya como un grupo, sí tiene peso, ¿no? Entonces ahí es cuando la típica pregunta, ¿no? Así de, ¿pero qué cambia que yo me vaya en bici, ¿no? O lo que sea, es como, bueno, sí tú, pero todos somos consumidores y todos movemos hacia dónde se van las empresas, ¿no? Al final del día, y somos quienes les tenemos que exigir y demás. Sí, Justo un poco es lo que te iba a decir, o sea, ¿qué cambia que yo use la bici? Pues, o sea, la verdad es que en la escala global ni se va a ver si usaste la bici. Pero lo que sí cambia es las cosas que decido consumir y las cosas que decido pues ya de plano sacar de mis consumos, ¿no? Para que yo por lo menos no sea una persona más aportando a la demanda y si empezamos a hacer muchos, pues se acabó el chistecito. Pero aquí viene el drama. Decidí buscar cuáles eran esas 100 empresas que tienen el 71% y estaba viendo, según Acciona, que pues es una empresa de energía, saca un artículo de, además de esas 100, o sea, ya sabemos que están las 100, ¿no? Dentro de esas 100 hay unas 10 que son lo que tiene más altas emisiones, ¿no? Y entonces dije, ok, vamos a ver cuáles son esas 10 y te las quiero compartir un poco por la curiosidad que yo sé que te está matando. compártemelas, a mí y a todos los escuchas. Resulta que China Coal es responsable del 14.3%, o sea, estamos hablando de combustibles fósiles, China. Oye, Luego, oye, además, cabe recalcar, nada más como dato curioso también, China sigue usando muchísimo carbón, solo como dato cultural. no, te lo está indicando la estadística. O sea, China Coal hasta arriba en la posición número 1 con 14.3. No solo sabemos que sigue usando muchísimo carbón, sino además es responsable de la, o sea, como ente único, tiene la estadística más alta de emisión. Qué Luego, bueno. Saudi Aramco, 4.5 de las emisiones. Gazprom O, que también combustibles fósiles, perdón, 3.9. Luego, National Iranian Oil Co., 2.3 combustibles fósiles. ExxonMobil, 2%. Coal India, 1.9. Petróleos Mexicanos, 1.9. Señores, o sea, estamos dentro de los 10. Ay, no sé si es un de los top 10 que queremos estar. Exacto. Russia Coal 1.9, Shell 1.7, China National Petroleum Corp 1.6. Esas son las 10 que más emisiones emiten. Y bueno, petróleos mexicanos en un maravilloso séptimo lugar. Dios. Sí, es interesante, ¿no? Es como, si lo piensas en cuestión histórico, es como, wow, pues ellos han sido magnates, ¿no? Han movido al planeta. Como siempre, en la historia hay muchas perspectivas, depende quién te cuenta la historia, ¿no? Pero ya ahorita es como, bueno, ya pónganse las pilas, ¿no? Dentro de todo esto, es interesante ver cómo China y pues Arabia ellos están empezando a mover su balanza. Con todo y que siguen usando muchísimo carbón, producen muchísimo petróleo y todo, yo al menos percibo que hasta cierto punto sí están reinvirtiendo mucho en poner un buen de plantas solares, en poner un buen de bombas de calor geotérmicas, en así, un buen de cosas. Entonces es interesante, será interesante ver qué pasa en los siguientes 5 o 10 años si logran hacer todo ese cambio con ya todo el capital que han amasado, ¿no? De destruir el planeta, ¿no? Pero bueno, es de nuevo Es esta justo discusión. Es justo un poco lo que te decía en el episodio pasado, de que no nada más por el hecho de que tú tienes el recurso, o sea, geográficamente hablando, no solamente porque tú tienes el recurso, significa que tu estrategia nacional de energía tiene que estar basada en ese recurso, ¿no? Que es un poco lo que pasa con algunos, no todos, obvio, pero algunos de los países árabes, si bien tienen el recurso, también están tratando de desarrollar a toda velocidad y realmente invirtiendo en eólico, solar, offshore, ya sabes, eh, y no diciendo, bueno, nosotros tenemos todo el petróleo del mundo, así que no tenemos que preocuparnos, ¿no? Ujú. Sí, Eh, sí, es interesante.
Eso por ese lado. Y también otra cosa que es importante, también, yo creo que para dar perspectiva, ¿no? Ya hablamos de qué es la huella de carbono, quiénes son estas, por lo menos las 10 que más emisiones tienen, pero ¿esto por qué es importante? Pues bueno, las emisiones de carbono obviamente son lo que contribuyen a este tema del efecto invernadero. Y el efecto invernadero, o sea, que se haga más grande, y el efecto invernadero que provoca, bueno, pues muchos de los cambios en los ecosistemas, fenómenos meteorológicos, o sea, cambio climático, como lo que hemos visto y vamos a ver, o sea, yo creo que no hemos visto nada comparado con lo que vamos a ver. Migraciones masivas, tanto obviamente como de especies, como yo creo que no se habla suficiente del tema de la migración humana, migración climática, ¿no? O sea, Ujú. y va a ser, o sea, imposible de detener ese tema. Eh, por otro lado, extinción de especies, que ya sabes, estoy segura que sabes que estamos en un momento de extinción masiva de especies en estos momentos. Acidificación y subida del nivel del mar, entre otras. Ya no sé, en otro episodio hablaremos de hidratos de metano y de muchas otras cosas muy interesantes que pasan en el mar con el cambio climático y estos cambios como intensivos. Interesantes y aterradoras. Exacto. Y bueno, esto un poco nos regresa a la discusión de quién es el responsable. Sí, es un punto que, te digo, yo siempre vuelvo a, es una responsabilidad compartida, ¿no? Pero al final del día, quienes pueden tomar decisiones con efectos más, pues con un efecto paraguas, ¿no? O sea, si una empresa decide que no va a volver a usar un producto plástico en sus productos, ¿no? O sea, no va a envolver con, ya sabes, algo así, una decisión así, el efecto que tiene es enorme, que si el 10% de sus consumidores toman responsabilidad y ya no les compran, ¿no? Entonces, esa es la cosa, es igual con los gobiernos, o sea, si un gobierno decide, como hace poco, ¿no? El de Nueva Zelanda, ya no vamos a usar plásticos de un solo uso, el país ya no va a aceptar cosas que vengan en plásticos de un solo uso, que me da mucha curiosidad qué significa eso, ¿no? O sea, porque siento que hay tantas variaciones, ¿no? La bolsita de ensalada, eso calificará, quién sabe, ya no estoy viviendo allá, pero voy a investigar. Pero sabes que el país tome toda esa decisión, también mueve a las empresas, porque entonces en las empresas dicen, ok, vamos a perder todo este mercado si no creamos una solución que nos permita entrar a ese país. Entonces, yo creo que es una responsabilidad compartida con porcentajes distintos y escalonado distinto, ¿no? O sea, es como efectos esto, como efectos paraguas, ¿no? Así es como lo veo. O sea, el gobierno envuelve a estas empresas y las empresas envuelven a los consumidores. Yo súper creo que el gobierno tiene un buen de responsabilidad, pero también sabes que la ejecución nos sigue fallando un montón, porque ya ves que en México ya tiene años, o sea, bueno, en la Ciudad de México, que se prohibieron también los plásticos de un solo uso. Y entonces, o sea, hubo este tema de que en las noticias ya no se va a poder y que nosotros, o sea, sabes, tenemos una cultura muy fuerte de street food, ¿no? Entonces, como que, obviamente, y eso va a seguir, pero era como ya no vas a poder comprar, no sé, una quesadilla en la calle en plato de unicel o este tipo de cosas, ¿no? Y al principio se vio y hubo como un boom y ya no te pueden dar las cosas como en bolsita o, ¿no? Ujú. Pero duró bien poco. Yo hoy fui al mercado y fue de, ok, uvas, no sé qué, me las empieza a poner en una bolsa. Y yo, no, 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 así directo en mi bolsa. Pero se te van a aplastar, ¿no? Y yo, Sí, camino aquí una cuadra, ¿no? Te échalas así, o sea, como que claro. ya se vuelve una batalla casi, ¿no? Pero además, o sea, es eso, en el súper cualquier cantidad de frutas y verduras vienen envueltas en plásticos o en redes que dices o sea, sí entiendo que están buscando que no se maltraten porque el consumidor es insoportable y luego no quiere comprar la comida que se ve un poco mayugada y entonces es un desperdicio de comida brutal y, o sea, sí entiendo que hay un problema, pero tenemos que cambiar, ¿no? Nuestra conciencia. Y luego, los desechables siguen existiendo, los platos y los vasos. O sea, el otro día hubo justo como un convivio en la oficina y era de que, ok, ¿quién trae esto? ¿Quién trae el refresco? ¿Quién trae no sé qué? ¿Quién trae los desechables? Y yo, Ah, por ¿cuáles favor, no. desechables? Bueno, terminé lavando los desechables y dije, por favor, cuando haya otra cosa, se vuelven a usar estos. Y estos otra vez hasta el fin del mundo, porque esos también son plásticos de un solo uso y pues, yo no veo que nadie los esté prohibiendo.
Sí, no, es súper cierto. O vas por un esquite, te lo van a poner en un vasito de unicel. O sea, yo ya voy con mi topper así. Todos me verán raro, pero no me importa. Me llevo mi topper, me ponen ahí mi esquite y así me lo llevo, ¿no? Pero claro, hay momentos en los que no puedes, entonces es como buscar otras soluciones. Ahorita que mencionaste lo de la fruta magullada y eso, ¿no? Hubo una iniciativa aquí en México, que ahorita ya no está, que se llamaba Perfecto. Entonces ellos te vendían la fruta que no acepta el supermercado por N motivos irracionales desde mi punto de vista. O sea, a mí me llegaba mi fruta y desde mi punto de vista estaba perfecta, ¿no? Pero bueno, y por ejemplo, también hay otras iniciativas que plantean este cambio, ¿no? O sea, en lugar de enfocarte en que esa manzana resista un buen, porque la crecieron en Michoacán y viaja 8 horas para llegar a no sé dónde y así, la creces aquí en hidroponía, ya sabes, o sea, en otros métodos, y entonces más bien te enfocas en que esa manzana tenga más valor nutricional, N, ¿no? Entonces creo que llama a cambios, o sea, creo que lo que también hay que buscar aquí es cambios, o sea, tal vez no podamos arreglar algunas cosas, tal vez más bien hay que cambiarlas, ¿no? O sea, Claro, y o sea, a lo que voy es, pon tu gobierno tiene muchísima responsabilidad en mi opinión, porque mientras no le acote a las empresas un poco este tema, pues yo, o sea, no sé qué va a tener que pasar para que realmente haya un cambio, ¿no? Y sí necesitamos, como dices tú, este efecto como sombrilla, eh, porque si nos ponemos, por lo menos es mi punto de vista, de uno en uno, está muy bonito y está muy romántica esa visión, pero ¿cuándo vamos a lograrlo? ujú, ¿No? ujú, Pero también la implementación, como te digo, ok, qué padre, se prohibieron los plásticos de un solo uso y a quién le importó, a nadie. Entonces, implementación, bueno, legislación, implementación correcta de lo que ya legislaste, obviamente participación de las empresas y viene esta parte del consumidor en la, ok, vamos a, imagínate, yo estaba tan emocionada porque dijo que las empresas que salgan ahí, voy a cortar mis consumos de todas las más que pueda, ¿no? Del listado. Y de las 100, la única que podría es petróleos mexicanos y más o menos, o sea, ¿qué tanto, no? Porque pues el mix energético, la ujú. luz que llega a mi casa, pues no, no voy a dejar de usar luz, o sea, entonces, en realidad, por lo menos de las 10 que más emiten, la única que podría yo hacer algo es petróleos mexicanos, pero entonces dejaría de usar luz. Y además, cuando voy a la oficina, en la oficina pues también llega luz, ¿no? O sea, ¿sabes? Como que es Sí. imposible. Sí. Sí, no, no, o sea, son todos esos puntos que dices, o sea, tienen que ponerse las pilas en todas esas áreas. Entonces, y es complicado, ¿no? O sea, porque habrá gente dentro de los que toman decisiones de regulaciones o lo que sea, que tal vez quieran cambiar, pero tienen que convencer a los demás, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto. Y la otra cosa que quería mencionar es que hay países que dicen, no, bueno, ya, vamos a cambiar X cosa. Por ejemplo, en Holanda, ¿no? Decidieron que hay que reducir las vacas, punto. O sea, para ponerlo en pocas palabras, ¿no? Entonces están incentivando a los granjeros que tienen vacas a comprarles sus terrenos, a si valen 100 se los compran a 120 por poner un número, pero los mismos granjeros sienten que eso no es suficiente, ¿no? Entonces, la implementación, dentro de la implementación, tiene que haber opciones, o sea, es como toda la gente que vende en los mercados, ¿no? Ya no va a haber plásticos y ellos así, bueno, y entonces, ¿no? O sea, es como una implementación integral, ¿no? O sea, hay que realmente pensar en cómo se va a solucionar, dar opciones, ¿no? Y solo así se va a lograr, ¿no? Y que la gente se entere y entiendan por qué, o sea, porque yo no sé también si hubo esa parte, o sea, tal vez por eso nunca terminó de pegar, ¿no? Y sabes qué otro tema, o sea, sí hubo, sí, sí entiendo que hubo como alternativas, más que soluciones alternativas, como había, pero son alternativas también entre comillas, porque había desechables, pero de semilla de aguacate y tal, que suena mejor porque el unicel pues simplemente no se lo puede procesar la naturaleza, mientras que la semilla de aguacate obviamente sí. Entonces era compostable, pero eso vuelve a ser cuestionable porque las cosas son compostables en características físicas particulares, o sea, temperatura, ¿no? Entonces como que y además, nosotros, o sea, algo que siempre como que me ha llamado la atención es, tú compras algo compostable, pero en realidad da idéntico que sea compostable si tú no te aseguras de, ya sabes, meterlo a la tierra y ver que se procesa en la tierra. O sea, Sí.
Es igual como, Entonces, no sé si has comprado algo, creo que es Rappi recientemente, su bolsa dice algo así como, no te preocupes, me deshago en agua caliente. Y yo así, ¿te deshaces en qué? O sea, la materia no se crea ni se destruye, te haces algo, ¿no? ¿Y ¿y quién te va a eso qué hacer agua significa? caliente? O sea, porque imagínate, tendrías tú, o sea, haciéndolo bien, para hacerlo bien necesitarías tú en modo laboratorio ponerla en agua caliente y ver en qué partículas se descompuso, se transformó, porque, ¿sabes? O sea, Totalmente, tampoco sí. no se evapora, Se qué me hizo partículas rarísimo. quedan? O sea, y la otra cosa que es interesantísima un poco sobre cómo las empresas se desentienden, pero esta es increíblemente cuestionable porque podría ser desentenderse o no, dependiendo de las características, es esto de carbon offset, este concepto como de, a ver, emitimos estas partículas o estas emisiones de gases de efecto invernadero acá, pero nosotros capturamos acá y entonces matemáticamente se netea. Yo agrego al sistema esto acá, pero lo quito de acá y ¡pum! Ya se me neteó la suma. Sí. Y es bastante cuestionable. Hay empresas gigantescas, por ejemplo, de las 10 que mencioné ahorita, una de esas es Shell. Y Shell invierte como en la protección de bosques y tal, y muchísimo dinero. Pero bueno, ahí habría que ver y habría que saber realmente qué tanto de lo que estoy invirtiendo acá en la protección de bosques realmente me netea lo que yo estoy emitiendo. Ujú. Sí, ¿y por qué no puedes más bien hacer ese ciclo o reducir ese ciclo per se, ¿no? Y no decir, hago acá, planto arbolito acá, ¿no? O sea, eso sí es algo que yo no sé qué tanto, habrá que pues platicar con alguien más experto en este tema, ¿no? Pero entiendo que ya está empezando a haber diferenciación entre que hagas eso, ¿no? O sea, de yo emito acá, planto arbolito acá, o X hago acá. Y aquí remuevo este proceso y pongo otro que es menos, produce menos CO2 y entonces también me pagan estos bonos de carbono. Ese es otro tema enorme. Habrá que hablar de ese tema también. Pero sí, eso es como, es lo suficiente, es suficientemente bueno, o sea, realmente no podemos hacerlo mejor. O sea, es lo que yo siempre me cuestiono cuando pasa eso, ¿sabes? Sí, necesitamos una plática de bonos de carbono, necesitamos una plática de carbon offset y definitivamente la verdad es que la única forma de reducir tu huella de carbono es reducir tu consumo. O Sí. sea, eso del neteo, pues en todo caso y en el mejor de los casos te dejaría tablas, pero no es una reducción como tal. Entonces, Sí, sí, pues digo, yo para cerrar este tema, lo que me gustaría decir es que cada individuo donde esté, trate de hacer lo mejor que puede, ¿no? O sea, si eres un ciudadano de a pie, puedes evitar tus bolsas de plástico, reducir tu consumo de agua, ya sea reduciendo tu consumo de carne, que es muchísimo más significativo que bañarte en 5 minutos, créanme, caminar más, irte en bici más, pero si eres alguien que trabaja para Coca-Cola y eres un C-level o algo así, pues ahí las tomas de decisiones que puedes tomar ahí. Si estás en el gobierno, lo que puedas hacer ahí, o sea, cada quien en el punto en el que esté, trate de hacer lo que puede, ¿no? Porque tampoco pues, podemos hacer todo, ¿no? En donde estemos, ¿no? Ni tenemos el poder de hacer todo. Entonces, cada quien donde esté, hacer lo que puede, ¿no? claro, y dentro de la utopía de reducir nuestro consumo, porque, híjole, un poco como lo hablamos en otro episodio, sí es medio una utopía, porque todo avanza, todo evoluciona, el consumo sigue, tampoco puedes quedarte tú atrás, o sea, dentro de esa utopía, sí buscar la reducción del consumo, pero como inteligentemente, desde el punto de vista de pues un poco sí reducir nuestro consumo de estas empresas que son mega generadores de gases de efecto invernadero, ¿no? No sé, eso es la que se me ocurre como la solución que más podría notarse. Sí, sí, claro, habría que concentrarnos lo más posible en todas esas que son enormes, ¿no? Pero Exacto. pues igual es un conjunto de acciones, reducir esas mismas, ¿no? Pero bueno, ya tendremos otros episodios hablando de este tema.
Suscríbanse al canal, coméntenos, denos like y nos vemos en otro episodio.